Buenas tardes, camaradas. El partido Jamaica contra Guatemala ha concluido. Jamaica derrotó 1-0 a la selección chapina y avanzó. Será el rival de México en las semifinales. Vamos a escuchar a la prensa guatemalteca, quienes dicen que se compitió, que ahora sí se jugó como nunca y se perdió como siempre, pero que antes se jugaba como siempre mal y perdían como siempre. No sé si me expliqué, pero ahorita que escuchen a los chapines van a entender. Gracias por su buen like, suscríbanse y déjenos su comentario. Se les compitió con nuestras armas. Tampoco podíamos pensar que le íbamos a pelotear el arco a Blake, porque no nos da para eso. Pero yo sí quedo positivo para lo que resta, que ya lo decía Paredes, es el camino mundialista sin tres que siempre van, sin México, sin Estados Unidos y también Canadá. Uh-huh. Sí, los fracasos de nuestras selecciones, nacionales, pues nos dan siempre un negativismo, si lo podemos ver de esa forma, ¿no? Que vamos a perder, que jugamos bonito, pero perdemos como siempre. Bueno, hoy pasó eso. Hoy pero pasó hace eso. Rato no podíamos decir que jugamos bonito. Sí, correcto, pero hoy fue distinto. Hoy fue distinto porque de repente nos imaginábamos que hoy, antes de entrar a este partido, muchos decían, no, vamos a recibir 2, vamos a recibir 3 por parte de Jamaica. ¿Por qué? Porque fue el segundo equipo más goleador en lo que va del torneo, en esta Copa de la CONCACAF, esta Copa Oro 2023. Pero veo y enfoco de una forma positiva a este grupo de jugadores que creo que se va amalgamando, que Luis Fernando Tena es un técnico que tiene ese liderazgo de saber manejar el camerino, y un grupo de jugadores que hoy lo vimos, Otto Carlos, que se pudieron con las botas puestas en el campo, haciendo una buena fase de grupo, clasificando primero sobre la poderosa Canadá, a pesar que no tenía alguna de sus figuras, pero al final de cuentas Canadá era la potencia y terminamos clasificando primero, haciéndole un gran partido 0-0, ganando frente a la selección de Cuba, haciendo un épico partido, remontando, viniendo desde atrás en este último compromiso que se jugó frente a la selección de Guadalupe. Entonces yo creo que resalto eso positivo, que hay cosas por hacer. Tiene suficiente tiempo aquí el técnico para ir ajustando, de ir viendo qué jugadores también califican para estar con selección nacional, porque el objetivo lógicamente es la Liga de Naciones como parámetro y también la eliminatoria de esta Copa Oro el Mundial de Canadá, Estados Unidos y de México, que ofrece más plazas y que si no es hoy, no va a ser nunca. Tenemos las estadísticas, Carlos, que nos ha dejado el partido de hoy en el Jamaica 1, Guatemala 0. Repasemos lo que nos dejó entonces este encuentro. Finalmente Guatemala dominó la pelota en su mayor porcentaje con el 57%. En tiros, en llegadas fue superior Jamaica, pero en tiros a puerta fue más Guatemala. Tristemente la mayoría de sus disparos fueron al cuerpo del guardameta, excepto el último, que fue el cabezazo aquel de Alejandro Galindo, que milagrosamente salvó el guardameta Blake. En tiros de esquina ellos superaron, en fueras de juego ellos avanzaron más con 2-1. Lo que tenemos después es los pases. Como tuvimos más posesión, tuvimos más efectividad en los pases. Lo mismo en los pases completados. En las faltas parejos, en tarjetas amarillas nos ganaron y en tarjetas rojas no hubo. Así se ha escrito la historia con los números fríos. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué nos faltó para hoy clasificar a las semifinales como lo hicimos en 1996? Cuando nos va a quedar en el recuerdo aquel que le ganamos a San Vicente, eran otros rivales también, por supuesto. Menos además, que Jamaica. Y menos que Jamaica, y además, solo con ganar ese partido, se clasificó directo a semifinales. Ya que fue distinto. Entonces, no había mayores dificultades. Y ya en la semifinal se cayó ante México 0-1 y por el tercer lugar nos goleó Estados Unidos 3-0. Pero digamos, hacemos un análisis, compañeros, de este certamen. ¿Qué nos faltó para estar en semifinales? No tanto hoy como tal, sino en el certamen como tal para llegar ahí. Yo creo que ser efectivos, porque si bien y eso arrastrando desde la fase de grupos, porque si bien es cierto fuimos primeros a Canadá, si nos ponemos exigentes, si éramos efectivos les ganamos el partido a Canadá. Sí. Y eso hubiera sido un golpe sobre la mesa. Igual pasar primeros fue maravilloso, y usted me corrige que tiene más datos de historia que yo, pero nunca lo habíamos hecho, o sea, entonces la fase de grupos fue espectacular de Guate. Contra Cuba se les pudo haber ganado de manera más holgada incluso,
o no sufrir como al final, porque recordemos Hagen termina sacando 2 que nos pudieron haber empatado los cubanos. Y ya el último partido pues fue un vaivén. Hoy también, tomando en cuenta, cuando jugás contra un rival que es más poderoso, que es mejor que vos, que regularmente te va a mantener amarrado la mayor parte del partido, como terminó siendo hoy Jamaica, las pocas que tenés las tenés que meter. Y hoy, las que tuvimos no las metimos, simple, por eso... Yo creo que la historia Jamaica hubiera cambiado si Rubín convierte a los 9 minutos, fue el primer disparo a puerta del cuadro nacional, pero efectivamente, la llegada de Nathaniel ha inyectado de mejor fútbol al equipo nacional, la llegada de Rubio que se ha ido consolidando, la llegada de Herrera también, y Kimi Ordóñez nos faltó, pero no con los odios, o tal vez estoy exagerando, pero con la cosa que muestra Edson cuando hablo de Kimi Ordóñez. No, solamente de fútbol. O sea, Kimi Ordóñez nos hizo falta hoy para tener mejores opciones de gol y poder llegar más lejos. Es que, Otto, Carlos, esto es el problema eterno de Guatemala. Es el eterno problema de Guatemala que no logramos concretar. Y es ahí porque de haberse concretado, no sé, Galindo tiró potente, Rubio Rubín desperdició una, la otra potente también, pero ahí tenía a Andrea Blake, que a propósito veo que conoce muy bien a Rubio Rubín, conoce muy bien a Herrera, juega para el Philadelphia Union de la MLS, es una de las figuras del partido, pero volvemos a eso, nos ha faltado a través del tiempo la contundencia. ¿Pero faltó Kimi? ¿El Kimi Ordóñez? Sí. A ciencia cierta no lo podemos saber. Yo juzgaría con lo que vi en el Mundial, no le vi el mejor nivel a Kimi Ordóñez. Nunca creo que vamos a saber qué hubiese sido si Kimi estuviera en la convocatoria, hubiera aceptado la convocatoria y hubiera estado en este 11. No sé si le alcanzaba incluso para ser titular con Luis Fernando Tena, pero siempre tenemos esa reflexión, nos ha hecho falta ese gol. Esa es una reflexión, Otto y Carlos, que siempre queda, porque tenemos que acudir a jugadores no nacidos en Guatemala, que lo han hecho bien, que han tenido un buen gesto de aceptar con esa línea directa de ascendencia guatemalteca y han aportado muy bien porque se les vio en la cancha a Herrera, a Alain, al mismo Rubio Rubín, a Lom, que han aceptado bien ese reto y lo hacen con mucho orgullo, con mucho honor, defendiendo los colores patrios, pero hay que hacer más jugadores. El Pescado Ruiz siempre lo vivimos recordando, un jugador letal en la cancha, lo que tenía la mayor parte de veces, porcentajes las metía, pero eso ya es un trabajo que se tiene que hacer de base. Creo que caemos a ese círculo vicioso del que siempre hemos hablado, que los equipos tienen una gran responsabilidad de formar jugadores guatemaltecos que tengan esa calidad y que sean elegibles para selección nacional, pero siempre yo creo que eso nos faltó. Y comparto lo que ha dicho Otto y Carlos, la contundencia, ser más certeros a la hora de tener la oportunidad de anotar. Yo, si faltó Ordóñez o no, yo lo resumo en que los buenos jugadores siempre van a hacer falta en una plantilla, o sea una plantilla vasta o sea una plantilla corta, especialmente de medio campo para adelante, que no tenemos mucho. Ahora bien, tomando en cuenta eso también, los que estuvieron, yo creo que estuvieron a la altura, niveles total, por ahí superiores a los que estamos acostumbrados a verles en Liga Nacional, de Samayoa, de Altán, de Sequén cuando le tocó, porque mucho hablamos de, y hay que hablarlo también y hay que decirlo, de los extranjeros, de los que vinieron de fuera con nosotros, que hay que decir, a ellos se les pedía que se mostrara la diferencia de nivel, y yo creo que todos la mostraron, pero también tenemos que hablar de la base, de los que de Liga Nacional salieron, y yo creo que también respondieron, o sea, tuvimos rendimientos altos de jugadores que los vemos cada 8 días y por ahí no tienen este nivel, pero juegan mejor en la selección, ya sea por cómo los para Tena, que también hay que decirlo, Tena pues por algo es el tipo y por algo tiene la trayectoria que es, y yo me quedo con esa reflexión que hacíamos al inicio del partido. Yo cuando vi el medio campo me asusté, y después vemos el control que le dio a selección y nada, o sea... Nos dio la razón, o sea... Por algo Tena... Le dimos la razón. Sí. Claro, por algo él es el entrenador de selección nacional. Sí, claro. O sea, el de experiencia, el que apostó por esos jugadores que nosotros, en discusión con el dueño del balón, con Carlos, yo le decía, no, Pedro Altán no creo que vaya, a pesar del buen nivel que está manejando Pedrito,
pero lo utilizó porque sabía cuáles eran las cualidades. Y me decía, Carlos, ¿lo incluirías o no? Yo le decía, no, pero no soy el técnico, y el técnico va a basar el funcionamiento de su equipo y su estrategia técnica táctica en base con lo que presenta Jamaica. Y así lo hizo con Renato Sequén, apostando con Pedro Altán y el retorno del Cuilapa Mejía al 11 titular, y creo que lo hicieron de buena forma. Sabía muy bien de qué se trataba el partido el flaco Luis Fernando. Bueno, terminó la Copa de Oro, creo que la recordaremos como una